En este video se va a hablar sobre las expresiones lambda y string en Java 8. Integrante: Lunarejo Ponte Luis, Romero Andrade Claudia, Lazo Amado Misael. Cálculo lambda: Alonso George. Nacido en la ciudad de Washington, se diplomó en 1924 y obtuvo su doctorado en 1927 en la Universidad de Princeton, donde ejerció como profesor en 1929 y 1967. Su obra más conocida en el desarrollo del cálculo lambda y su trabajo de 1936, que muestra la existencia de problemas indecidibles, que son una forma de expresar computaciones matemáticas mediante funciones. ¿Qué es la programación funcional? La programación funcional tiene sus raíces en el cálculo lambda, un sistema formal desarrollado en los años de 1930 para investigar la definición de función, la aplicación de las funciones y la recursión. Muchos lenguajes de programación funcionales pueden ser vistos como elaboraciones del cálculo lambda, un estilo de programación en el que se emula el paradigma funcional en lenguajes no funcionales. Características de programación funcional. Se anidan aplicaciones de funciones. No se secuencian. Se utilizan parámetros que toman sus valores en el momento en que se producen las llamadas a las funciones y lo mantienen en toda la expresión. No se utilizan variables que cambian de valor. Los cálculos se realizan por paso de valores, resultados de llamadas a funciones, a otras funciones siguiendo una determinada pauta. ¿Qué son las expresiones lambda? Una expresión lambda es una función anónima que puede contener expresiones e instrucciones y se puede utilizar para crear delegados o tipo de árboles de expresión. Son simples, sin ninguna declaración, es decir, sin modificadores de acceso, la declaración de valor, de retorno y nombre. Expresiones lambda. Características. Una expresión lambda es un bloque de código que representa a una función. El uso de una expresión lambda reduce la necesidad de clases anónimas. La síntesis de una expresión lambda se puede simplificar cuando se conocen los tipos de los parámetros y el bloque de código es una sola sentencia. Las expresiones lambda tienen acceso a las variables y atributos del contexto del código. Las expresiones lambda son bloques de códigos, funciones, compatibles con interfaces funcionales. Una interfaz funcional es aquella que contiene un solo método abstracto. Partes de las expresiones lambda. Una expresión lambda se compone de tres partes: lista de argumentos, operador, cuerpo. Si es un solo argumento, no necesita los paréntesis. Si es una sola sentencia, no necesita las llaves. String. String se define como una secuencia de elementos que provienen de una fuente que soporta operaciones para el procesamiento de sus datos, de forma declarativa usando expresiones lambda, permitiendo el posible encadenamiento de varias operaciones, con lo que se logra tener un código fácil de leer y con un objetivo claro, de forma secuencial o paralela. Las estructuras que soportan esta nueva API se encuentran en el paquete java.util.string y en especial la interfaz java.util.string define un string. La API nos permite realizar operaciones sobre colecciones de datos usando el modelo filtro, mapeo, reducción, en el cual se seleccionan los datos que se van a procesar, se convierten
a otro tipo de dato y al final se obtiene el resultado deseado. Procesos de string. Las clases string proporcionan un mecanismo para leer y escribir bits desde y hacia un repositorio de seguridad. Las clases string heredan del system.io string. Las principales operaciones de string incluyen leer, escribir y buscar. Propiedades canWrite y canSeek. Algunos strings soportan buffering para mejorar el rendimiento. El método flush extrae y elimina buffers internos. El método close libera recursos. El método close realiza un flush implícito para string buffer. Clases string proporcionadas por el Net Framework. Network String, Buffered String, Memory String y File String. La instancia del string null no tiene repositorio de seguridad. Conclusión. Poco a poco Java 8 se va dando a conocer como plataforma de desarrollo e incluye una serie de novedades, entre las cuales hay que destacar las expresiones lambda. Con la adición de expresiones lambda podemos crear más códigos concisos y significativos, además de abrir la puerta hacia la programación funcional, en donde las funciones juegan un papel fundamental. Por otro lado, la API String nos permite realizar operaciones de tipo filtro, mapeo, reducción sobre colecciones de datos de forma secuencial o paralela y que su implementación sea transparente para el desarrollador. Lambdas y string son una combinación muy poderosa que requiere un cambio de paradigma en la forma en la que hemos escrito el código Java hasta el momento. Un ejemplo sería, como pueden observar, bueno, acá hay dos atributos de tipos privados en una lista de tipo string. La primera es lista, la segunda son números. Luego tenemos el método constructor de esta clase, instanciando la lista y poblándolas. Como se puede observar, estos son los métodos que se va a utilizar en este proyecto, que son filtrar, ordenar, transformar, limitar, contar. Primero empezamos con el método filtrar. En este caso, el método filtrar, de la lista de aquellos, en este caso vamos a filtrar de la lista de todos aquellos elementos que comiencen con la letra. Como pueden ver, lista string filter x.starWhite, la letra, for each, y si quiero imprimirlo, para imprimir sería el system.out.println. En el caso del método ordenar, sería lista string sorter, que sería un método que hemos incluido, sorter, for each y el system.out.println. Para imprimir en la pantalla utilizamos nuestra expresión lambda o método de referencia. Y sería lista.string sorter, que es el método for each system.out.println. Si no, la lista string con el método sorter con las variables x, y sería y.